Queridos alumnos, queridas alumnas, como siempre es un placer, una alegría saludarles. Muy buenas tardes a todos ustedes, tanto para mis hermanos y hermanas que están en clase presencial. Bueno, muchas gracias por el aguante, porque aunque es feriado nacional aquí en Argentina, están aquí bancando la clase. Bueno, muchas gracias por eso. Y bueno, a nuestros alumnos que están viendo la clase grabada, pues seguramente lo harán en otro día que no es feriado nacional. Pero igual, qué alegría. Pues estamos queriendo eh, reflexionar en todo lo que tiene que ver con esta experiencia. Bueno, acá una alumna que está en clase presencial dice que por estar aquí en feriado, un punto extra. Bueno, queremos seguir reflexionando en aquello que sigue siendo vital para nuestra existencia. La vida no puede ser en sí misma un desperdicio de tiempo. La vida en sí misma es un proceso de reflexión y de crecimiento, de disfrute y de poder mirar las oportunidades que tenemos de reconocer los propósitos de Dios en nuestras vidas, pero también cómo a través de nosotros podemos ser de bendición a otras personas. La vida cristiana, en esencia, queridos alumnos, es una vida desafiante y confrontante en esa reflexión de qué tanto hemos crecido y seguimos creciendo en Cristo. Así que estas últimas reflexiones que vamos a tener antes de egresar de nuestro seminario, a quien damos gracias a Dios por esta maravillosa experiencia, sí o sí necesitamos seguir entendiendo la importancia de qué es lo vital, lo sumamente urgente, prioritario e importante en nuestras vidas. Así que bueno, siguiendo y hoy terminaremos nuestro repaso general de estos temas que he seleccionado de lo que vimos en nuestra primera cursada, que tenía que ver en primer lugar cómo nos acercamos a un concepto de espiritualidad que toca nuestra vida, que cambia nuestra vida y que nos confronta. Luego hicimos un repaso acerca de nuestra condición frágil y en muchos casos pecadora y en muchos casos nuestra carne sigue luchando, sigue teniendo esta confrontación entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y en esta lucha que todos enfrentamos, a veces la lucha es permanente, a veces la lucha es por etapas o por momentos, ¿verdad? Pero que en esta realidad de sentirnos y de vernos vulnerables, es en esta realidad donde más comprendemos la gracia de Dios. ¿Cómo entender la gracia de Dios? Realmente, como vimos en ejemplos anteriores, es muy difícil tratar de entender a Dios y gracias a Dios que no hay necesidad de entenderlo en ese sentido. No hay necesidad de llegar a juicios de valor o a juicios de sentencia sobre distintas personas o sobre distintos comportamientos, porque finalmente quien va a juzgar delante de Dios es el Señor. Y luego hicimos un breve acercamiento a la persona de Jesús. Si queremos ser como Jesús, tenemos que conocerlo a Él de manera profunda, ¿verdad? Yo les recomendé también un libro que se llama, eso fue hace 3 años, no sé si alguien llegó a leerlo, eh, La sombra del Galileo, si no mal recuerdo, de Tyson, Gerard Tyson, La sombra del Galileo. Es una muy linda obra con argumentos sólidos para demostrar al Jesús histórico y que la verdad vale la pena leer. Es una especie de novela, esa es la ventaja de esta obra, ¿verdad? Un género literario de novela siempre es más cautivante que un comentario bíblico y que un diccionario bíblico. Lean ese libro ahora que muchos de ustedes van allá a descansar un poco y van a tener que rebobinar un montón de cosas
de lo que aprendimos en el seminario. Bueno, anótenlo en su lista de libros primordiales, ¿no? La sombra del Galileo, de Gerard Teyssen. Quien no lo tenga, me lo pide y con gusto se lo paso o lo subo a la plataforma, para que lo puedan descargar. Quien lo pueda comprar, avísenme y me compra uno para mí, yo se lo pago. Yo quisiera ese libro en físico, así que si alguien lo llegara a conseguir en físico, me avisa por favor y yo lo pago. Al fin que mi esposa siempre me está diciendo, y compra libros, y compra, no te preocupes por mí, yo no necesito ni ropa, ni bolsos, vos compra libro. Entonces, yo tengo el permiso de mi esposa, quien consigue ese libro de La sombra del Galileo de Gerard Teyssen, me avisa y bueno, lo compartimos. Digo, lo compartimos, lo compramos. Bueno, nos acercamos a Jesús porque si queremos ser como Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Pero recuérdenlo siempre, nadie puede conocer a otra persona a través de otra persona. Nosotros no podemos inventar nuestra fe en Jesús en la fe de nuestros padres o de nuestros abuelos o de un pastor o de un consagrado o de mi esposo o de mi esposa o de mis padres. No, tiene que ser la vivencia personal. Lo que vamos a ver un poquitito al final de la clase, que me interesa mucho, es acerca de entender el misticismo de Dios. ¿Ok? Y cómo la espiritualidad cristiana nos lleva a ese punto. Ya voy a explicar un poco porque quizás es una palabra que si no la entendemos correctamente nos puede causar mucho ruido y ya voy a explicar por qué a veces esta palabra nos causa ruido, pero necesitamos ir hacia, hacia esa parte del conocer a Dios. Entonces, no podemos conocer a Jesús sin mediador. Es personal. Cada uno de nosotros tiene que ir descubriéndolo y cada uno de nosotros tiene que ir reflexionando, meditando y demás. Si ustedes quieren hacer sus lecturas divinas de su hoja de guía espiritual, la quieren basar en los evangelios, buenísimo. La quieren basar en las cartas de Pablo, buenísimo. La quieren basar en las universales, buenísimo. En el Apocalipsis también. Si quieren usar el Antiguo Testamento, háganlo siempre en función de pensar en Jesús como el Hijo de Dios. Así que bueno, este punto también lo voy a tocar al final en la segunda parte de la clase. Muy bien, pues entonces ahora, para terminar este resumen del cuarto tema que quise elegir de lo que vimos el mes pasado, digo, el primer año, y que después de esta clase, ya las clases que vengan serán temas nuevos que estaremos reflexionando, que estaremos meditando. Para mí es muy importante volver a recordar el tema de hoy, ¿verdad? Y que nos siga diciendo cosas al oído. Y lo voy a complementar esta última clase con algunas reflexiones que son nuevas, que no las vimos hace 3 años. Las voy a complementar con unas reflexiones que me parecen importantes para cerrar este cuarto tema de nuestra introducción a espiritualidad cristiana. Voy a compartir la pantalla entonces y nos vamos a centrar en este cuarto tema que iniciaba con una pregunta fundamental, ¿verdad? Pregunta sin la cual no hay vida espiritual, no hay vida cristiana. Sin tener esta pregunta en nuestras vidas y sin tener la respuesta en nuestras vidas, no hay vida espiritual. Será vida religiosa, será vida nominal, será vida, en el peor de los casos, legalista, pero la verdad es que no habrá vida espiritual sin esta pregunta y consecuentemente sin la respuesta. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Déjenme entonces hacer la medición de lo que reflexionamos hace 3 años. Hace 3 años hicimos esta misma pregunta y planteamos la misma incógnita y platicábamos de la importancia que era
tener Cristo en nuestros corazones. De hace 3 años aproximadamente hasta hoy, ¿ha crecido nuestra concepción, nuestra idea de lo que Cristo significa para nosotros hoy? ¿Ha crecido? ¿Se ha mantenido? ¿No ha crecido? ¿Se ha mantenido? Hemos mantenido un cristianismo nominal, es decir, un cristianismo normal en el que seguimos navegando, sí, en aguas mar adentro. O sea, no estamos ya en la playa, no estamos a la orilla del mar, como muchos cristianos que en su relación con Cristo siguen estando a la orilla del mar. Pero quizás nosotros en estos 3 años fuimos mar adentro, ¿viste? Ya no estás más en la playa. Tal vez tú y yo, no sé, por el seminario, por tus cargos en la iglesia, por tus experiencias personales que has tenido, has deseado avanzar un poco más hacia tu relación con Dios y con Cristo y qué es lo que ellos significan para tu vida. Entonces, has dejado la orilla de la playa y te has ido mar adentro. Pero la pregunta es, el hecho de que nosotros hayamos ya ido mar adentro, ¿verdad? Hacia el océano, no significa que hayamos descendido a las profundidades del misterio de Dios. Por eso es la pregunta. Yo creo que muchos de nosotros, y quiero tener esta certeza y lo quiero declarar confiadamente en Jesús, que todos los que ahora estamos acá, tanto en la presencial como en la grabada, todos los que estamos acá, creo que de alguna manera hemos dejado la orilla de la playa. Espero que así sea, ¿verdad? Espero que hayamos dejado ya la orilla de la playa, que hayamos dejado ser cristianos mediocres, ¿verdad? Cristianos conformistas, que hayamos dejado esa actitud de solo conocer a Cristo por el sermón del sábado a la mañana o solo por ir a la iglesia los sábados. Confío en el Señor que muchos de nosotros ya nos metimos en nuestro bote, ¿viste? En nuestra lancha y nos fuimos mar adentro y estamos en esta búsqueda. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos hemos descendido a las profundidades de la realidad del misterio de Dios? ¿Cuántos nos hemos sumergido en esta idea de lo que es Cristo para nosotros hoy? Porque de eso se trata la vida cristiana. Ir mar adentro, ¿verdad? Sí nos hace descubrir la grandeza de Dios, porque la verdad que nunca he estado en así que no vea yo nada, solo una vez y casi me muero. Casi quedo allí muerto, y que no estábamos tan lejos de la costa. Pero evidentemente cuando uno está así, no ves tierra por ningún lado, he de entender que te sentís tan absorbido de la grandeza de Dios que eres un puntitito pequeñito en medio del vasto océano y donde solamente ves la grandeza de Dios. Bueno, está bien. La vida espiritual nuestra puede haber ido más allá y contemplar la grandeza de Dios en muchas cosas, en la familia, en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia, con nosotros mismos, pero no es lo mismo contemplar la grandeza de Dios que sumergirte en los misterios de Dios. Jürgen Moltmann nos dijo esta frase y entonces él decía, la respuesta a esta pregunta no es solo una respuesta a la razón, no solamente es nuestra fe razonada, no solamente es decir, y sí, pastor, hoy ya probé, no sé, 36 materias o 34 porque les falta probar Ministerio Educativo, eh, o porque yo ya tengo una consagración, o porque yo ya voy más a la iglesia, o porque yo ya cambié algunas paradigmas, algunas palabras, algunas expresiones, etcétera. No es una pregunta que atente directamente a la fe razonada, sino a la respuesta de la vida diaria, a la respuesta de la vida que sigue siendo un misterio. La vida misma es un misterio, queridos alumnos. Tan un misterio que inicia en el vientre de la madre. El salmista decía, mi embrión se escondió y solo tus ojos lo pudieron contemplar. La vida en sí misma es un misterio, ¿verdad? Un misterio que lo vamos descubriendo día a día.
Cada uno de nosotros se va enfrentando a realidades diversas, a pruebas diversas, a circunstancias diversas, a desafíos diversos. Y cuando la vida ya la tenemos segura, según nosotros, nos damos cuenta que se rompe el paradigma, que nos rompen en mil pedazos y que lo que pensamos que tenemos seguro ya no es tanto seguro. Bueno, esa vida que se convierte en un misterio en sí misma, en un descubrimiento en sí misma, es la vida donde tiene que tener cabida el misterio de Dios en nosotros. Es la respuesta de la vida. Por eso, este autor, ¿verdad? Este teólogo decía, confesar a Cristo y seguirlo son dos caras de la misma moneda. Confesar a Cristo, tenemos que confesarlo, tenemos que declararlo, tenemos que rendirnos a Él, pero también hay que seguirlo. También hay un seguimiento, y un seguimiento que es producto de un llamado incluso o a veces doloroso, porque seguir a Cristo duele. No hay seguimiento sin cruz, recuérdelo siempre. No hay seguimiento sin cruz. Por eso uno de los graves problemas que hoy tenemos en el mundo evangélico es esta teología distorsionada que ha cautivado la mente y el corazón de muchas personas, que se le conoce como la teología de la prosperidad. Esta herejía que está haciendo mucho daño es una teología que dice, seguí al Señor y no necesitas cruz. No hay seguimiento sin cruz. Es la vida unida a Cristo. Una vida unida a Cristo nos lleva a declarar Cristo es el Señor, pero también nos lleva a querer seguirlo. Y el seguimiento, como lo hemos entendido, queridos alumnos, a la luz de las experiencias del texto sagrado, pues realmente es complicado, ¿verdad? O sea, tiene su costo. Por eso el Señor Jesús, entendiéndolo de esa manera, decía, el que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguirme. Así que la vida espiritual, como decía Thomas Merton, es toda una vida. Una vida, insisto, de descubrimiento y sobre todo de entrar en aquello que representa el misterio de Dios. Bueno, tal vez ustedes pensarán que hablar tanto del misterio de Dios nos coloca en el umbral de esa idea, ¿no es cierto?, de lo oculto, de lo enigmático, de lo hasta paranormal. Pero la verdad es que cuando uno tiene una vida espiritual que quiere ir a lo profundo, empieza a descubrir, ¿no es cierto?, que la presencia de Dios es más que terrenal, es más que una razón, es una vivencia. Y entonces, en la medida en que nosotros experimentamos a Dios y esa experiencia de Dios tiene sustento en su palabra, entonces es una revelación directa de Dios para nosotros. Por eso, me encanta la otra definición que nos da Marjorie Thompson, que decía, la vida espiritual es la cada vez mayor vitalidad y dominio del Espíritu de Dios en nosotros. Vitalidad y dominio, dos palabras interesantes, que va creciendo, por eso dice la cada vez mayor. Nadie tiene que conformarse, ¿no? Nadie tiene que conformarse. Todos tenemos que ir más allá, y cada día ir más allá, y más allá, y más allá, y más allá, hasta donde los límites y las fuerzas nos den. Y cada vez somos cautivados por el amor de Dios. Y este cautiverio
del amor de Dios no nos hace separarnos de la realidad del mundo, al contrario, nos mete en la realidad del mundo y en ese sentirnos cautivos del amor de Dios, bendecimos a las personas. Somos bendición, somos instrumentos, somos las manos de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios. Somos la vida de Dios, bendiciendo a otros, pero esa vida de Dios parte de esta experiencia que es cada vez mayor. Es una vitalidad, ¿no? El cristianismo tiene que ir renovándose en vida. ¿Qué es lo que diferencia el espiritual del legalismo? Que la ley es fría. La ley es, y esta es, la acción, pues esta es la consecuencia, punto. No tiene compasión la ley, no tiene ternura la ley. Por eso quienes viven en sistemas legalistas donde dicen, no, es que la ley tiene que ser de tal forma, ¿verdad? No los deja vivir en Cristo, en esta libertad. Hace no mucho tiempo, eh, creo que iba a haber una reunión de jóvenes, algo así, ¿no es cierto? Y entonces un amigo mío me llamó, me mandó un mensajito, me dice, che, Abraham, yo quiero preguntarte algo. Sí, decime, ¿qué te puedo servir? Dice, vos sabés que viste que vamos a tener una, no sé si era campamento, reunión, juntada, no tengo idea, pero el chiste que iba a ser ahí el sábado y el domingo, un fin de semana, algo así. Y me dice, vos sabés que hay esta actividad, que no sé qué. Ah, buenísimo, sí, sí, creo que más o menos me enteré. Me dice, y, y viste que yo tengo mi novia, dice, y bueno, nos queremos mucho, tengo una novia, ¿no es cierto? Eh, Dice, yo sé que mi novia está indispuesta, ¿verdad? Tiene su periodo menstrual. Dice, y la verdad es que yo entendí, dice, y me han enseñado y he escuchado de muchas personas que una mujer cuando está en esta condición de su menstruación no puede entrar a la iglesia, no tiene que ir a la iglesia. Entonces dice, mira, como yo no sé mucho de esto, dice, y la verdad que me va a ser feo tener que decirle a mi novia, pues no tenés que ir a la iglesia, no vas a poder ir a la reunión de jóvenes porque estás en esta condición. Pero si hay que decírselo, me dice, yo se lo digo y bueno, pues nos sujetamos. Todavía siglo XXI seguimos enraizados en algunas ideas que, que derivan, ¿no es cierto?, en una mala comprensión de una ley que la ley decía, la ley de Levítico, bueno, una mujer que está en esta condición de menstruación es inmunda y por lo tanto no puede ir al templo. Y una vez que pasa su periodo de menstruación, tiene que ser todo un ritual de purificación. Pero, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Que la vida, que es, por eso la apreciación que hace Pablo respecto de la ley es esto, y dice, bueno, la ley es buena, el mandamiento a la vez es santo, justo y bueno, o sea, porque el mandamiento es bueno, es lo que rige nuestras vidas, pero el mandamiento siempre tiene que verse en función de la libertad, de la gracia y del Espíritu. Entonces yo le dije a este chico, no, primera, ya no tenemos más templo de Jerusalén, primera. Segundo, Cristo ya vino a abolir ese rituales, esas leyes de purificación, eso ya no existe más. Tercero, Cristo viene a redignificar a la mujer, ¿no es cierto? Y el hecho de que una mujer menstrue es un signo de vida, no de maldición. Es la maravillosa bendición que alguien puede tener de dar vida, que cuando estén en el vínculo del matrimonio, a través de ese proceso natural, se cree la vida. Benditas sean las mujeres. Bueno, entiendo que pasan mal en su periodo algunas mujeres, ¿no es cierto? Pero bendito sea ese proceso que le permite a las mujeres dar vida. Entonces, cuando uno mira desde los ojos de este dominio del Espíritu de Dios en nosotros, entonces hay un baile, bailamos, que este es otro concepto muy difícil.
nuestra mentalidad está tan cuadrada en muchos casos, ¿no es cierto? Que vuelvo a repetir, no nos permitimos la oportunidad de entender que lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos es, pues es para el Señor, ¿va? Maury decía, es una magnífica coreografía del Espíritu Santo en el espíritu humano. O sea, el espíritu baile en nosotros. No sé si esto para ustedes les puede causar un choque, ¿no? Porque para nosotros los cristianos está prohibido bailar, ¿no? Nosotros no bailamos, no bailamos. Entonces, cuando un cristiano ve a otro bailar, wow, lo condenamos, lo acusamos con el pastor, viene la disciplina y más si es un consagrado, pues peor, ¿ah? Porque los cristianos no bailamos porque hemos visto en el baile de manera cultural que es pecado, que es, no sé, un montón de cosas. Entonces, bailar en muchas de nuestras culturas está mal visto. Pero cuando vemos a otras personas hacerlo, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que hay una alegría festiva que yo quiero imaginarme cómo el Espíritu Santo danza dentro de mi corazón en esta fusión del dominio y de la vitalidad del Espíritu de Dios en la vida de las personas que nos cobija. Me dio risa porque vieron que ahora está el tema del Congreso Internacional de nuestra iglesia y que se celebró en el continente africano, en Nigeria. Y no sé quién subieron a alguien en un servicio de la iglesia, ¿no? Que los cristianos de allá, cuando es el momento de los diezmos y de las ofrendas, empiezan a bailar y empiezan a danzar, empiezan a bailar y hay mucho ruido, mucha alegría y pasan al frente. Y cuando hubo ahora el culto, por algunos videos que uno mira en internet, ¿no es cierto? Y bueno, resulta que en una página subieron ese video bailando y varios hermanos de nuestra iglesia en los comentarios que yo decía, ay Señor, ¿por qué utilizan el Facebook para demostrar que así son más espirituales o que así son más cristianos, sacando sus pensamientos y sus ideas? Yo siempre he condenado eso, queridos alumnos, siempre he condenado y si hay algo que me molesta de alguien es que use las redes sociales para desahogarse y para hacer catarsis y para decirle a otra persona que no tiene el valor de decírselo de frente, ¿verdad? Mandárselo a decir. Eso no es ni cristiano ni ético y es inaceptable. Entonces resulta que empezaron a escribir, ¿viste? Que la iglesia se está corrompiendo, que la iglesia ya no es lo que es, que la sana doctrina, que casi casi Dios los va a castigar y que quien haga eso está destituido de Dios y que no va a tener vida eterna y un montón de comentarios que uno dice, wow, creo que el peor pecado que puede existir en el mundo no es bailar. El peor pecado es sentirse Dios y pensar que somos Dios para decir, este sí, este no. Si el culto es solamente con órgano, con teclado y es así tranquilo, ese es el culto que Dios escucha. Pero si ya le ponemos batería, si ya alguien ya empieza a levantar las manos, si alguien empieza a clamar con voz de júbilo, no, eso ya es del mundo, ¿verdad? Eso ya es pagano. Pero si alguien que entra en el misterio de Dios se siente sobrecogido de la presencia de Dios, hermanos, no somos de palo, nadie. Si cuando humanamente recibimos una noticia, tenemos una fiestita, hacemos un aniversario, un detallito nos vuelve locos, gritamos, aplaudimos. Si cuando mete gol el equipo favorito, ¿no? De nosotros, casi, casi todo mundo escucha nuestros berridos y nuestros gritos. Bueno, es porque somos humanos. Imagínense sentir la presencia de Dios que te permite, ¿verdad? Expresar con pureza, con, con discernimiento espiritual, con sabiduría de Dios, con la plenitud del Espíritu Santo, expresar tu vida. Entonces, yo siempre he dicho que a veces cuando un hermano sale y dice, ay, ahora sí el culto estuvo muy lindo, ahora sí me gustó. Bueno, querido hermano, lamento decirte que los cultos no tienen que hacerse para
que le gusta a las personas, porque el culto finalmente es para Dios, ¿no? Y Dios es el que determina si le gustó o no le gustó. Por eso, queridos hermanos, la pregunta es, ¿quién es Cristo para ti hoy? ¿Es un Cristo que lo has atado a tus interpretaciones particulares? ¿Es un Cristo que lo has condicionado a tener que decirle, a ver, Señor, no, no, para. No, 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 para tantito. La ley dice que nadie puede trabajar en sábado y que las cosas tienen que hacerse así, todo, ¿viste? Solemne, preparar todo, planchar la ropa, la comida, y a veces hasta ni se hacía fuego antes, ¿no es cierto? Para comer frío y no hacer nada el sábado. Y el Señor viene y le dice a sus discípulos, bueno, ¿tienen hambre? Y sí, Señor, la verdad que las tripas nos chillan re feo, pero es sábado y no, y qué sé yo, y nos han dicho que no podemos comprar, no hay ningún kiosco abierto, está todo cerrado, y si alguien nos ve comprando, ¿sabe qué? Nos cae la ley encima. ¿Y qué dijo el Señor? Miren, lo importante es llenar la panza, ¿no es cierto? Sí, bueno, vayan por esos sembrados, agarren los granos y cómanle y llénense. Y entonces a veces Cristo se convierte en nosotros en alguien a quien lo hemos atado a nuestras propias interpretaciones de las leyes, ¿no? Y por eso lo condenaron al Señor. Dice, pero para un poco, ¿cómo dejas que tus discípulos coman en sábado y que arranquen espigas de los campos? ¿Qué te pasa? Ese no es mi Cristo. Y el Señor dijo, bueno, es un problema, ¿verdad? No dijeron lo mismo cuando David comió, cuando tenía hambre y andaba escondido y llegó al santuario y el sacerdote le dio los panes de la propiciación que solamente estaba reservado a los sacerdotes. Ahí no dijeron nada. Queridos alumnos, ¿quién es Cristo para nosotros hoy? Está bailando, espero que se entienda correctamente el término, hermanos. Cuando digo de bailar, de danzar, de esta coreografía magnífica que el Espíritu Santo tiene en nosotros, la pregunta es, ¿está el Espíritu Santo danzando en tu mente, en tu corazón? ¿Estás sintiendo cómo esa festividad, esa alegría fluye en ti, en tus emociones, en tu forma cuando pensás en Él, cuando pensás en Jesús, tus entrañas se conmueven, cuando pensás en la realidad del Padre estando en ti, tu espíritu se conmueve porque hay una danza maravillosa del Espíritu Santo apropiándose de tu mente, de tu corazón, que te produce paz, fortaleza, gozo en las pruebas, que esta magnífica coreografía del Espíritu Santo de Dios está siendo un manantial de agua en medio de tu desierto. Hay alegría espiritual en tu vida. Se mira cuando haces algo, se mira cuando hablas de Jesús, se mira cuando dirigís un programa, cuando predicas, cuando armas alguna actividad, cuando platicas con tus amigos y con tus amigas de que hay un Jesús que es Señor y Salvador. Fluye ese baile espiritual en nuestras mentes y en nuestros corazones de tal manera que impacta a los demás de una manera tan especial. Me parece interesante esta reflexión en nuestra vida espiritual. O estamos coartando la acción del Espíritu Santo de modo, no, no, a ver, aquí no, acá vos te sentás quietito, no te moves, todo tranqui, no vamos a hacer nada alocado. ¿Cómo es Cristo? ¿Quién es Cristo para tu vida hoy? ¿Verdad? Ahora, siguiendo este orden de ideas, cuando uno es desafiado a decir, ok, ¿cómo es voy a plantearlo en términos de la definición para que no sea chocante a algunos de ustedes y cómo el Espíritu Santo va a bailar en nosotros si ya de por sí nuestra concepción del baile es negativa, ¿no? Pero bueno, déjenme plantearlo en el sentido de la coreografía, una coreografía magnífica. ¿Cómo saber que eso puede ser real? Bueno, solamente cuando te sumergís ante la presencia de Dios y cuando inicias tu búsqueda del rostro de Dios. Ahora, es interesante, queridos alumnos, cómo el texto bíblico le da gran importancia al rostro de Dios.
De todas las partes del cuerpo físico, entre dos grandes comillas, que podríamos tomar como metáfora de Dios, el texto bíblico siempre está comprometido con el rostro de Dios, con la cara de Dios. ¿Ah? Porque evidentemente es el rostro nuestro mayor y primer espejo. ¿No? ¿Cómo sé que vos puedes estar enojado solamente mirándote la cara? ¿Cómo sé si puedes estar triste mirándote a los ojos? ¿Cómo sé si tienes miedo? Hay que verte la cara. ¿Cómo sé si estás feliz? Mirarte a la cara. ¿Cómo sabes si estás emocionado y demás? Tu cara lo dice todo, ¿verdad? Lo dice todo. Entonces, depende cómo esté tu cara, uno empieza a descifrar a la persona. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios no tiene un rostro como tal, ¿no es cierto? Ya creo que hemos avanzado ustedes lo vieron en sus clases de teología y demás. Dios no tiene un rostro como tal, ¿no? Pero es una antropomorfosis, es decir, una em, rasgos físicos con los que tratamos de describir a Dios. Ahora, el mundo, como dijo James Emery White, va a cambiar cuando nosotros seamos escandalosos en el mundo. Otra palabra que nos puede sonar chocante. Pero en términos espirituales, queridos alumnos, es una palabra muy profunda, ¿verdad? Y entonces, hay una pregunta acá. ¿Cómo podemos decir sobre la fe de otro con la manera en que nosotros estamos viviendo? ¿Qué podemos decir de la espiritualidad de alguien cuando nuestro propio testimonio no es de una coreografía magnífica que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros y que se puede escuchar la misma voz que escuchó el Hijo de Dios cuando se bautizó y cuando tiene la transfiguración y dice, este es mi Hijo a quien yo amo, a quien yo tengo contentamiento, a quien es mi todo? Bueno, esa misma voz también se escucha en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros juzgar a otra persona, verdad? Cuando nosotros mismos no estamos sintiendo esa llenura del Espíritu. Ujú. Cuando no estamos teniendo este crecimiento. Tal vez podamos aceptar con pena que no estamos siendo seguidores del Señor. Podemos ser buenos religiosos, podemos ser buenos ciudadanos, podemos ser buenos vecinos, pero no estamos siguiendo al Señor en un sentido de una profunda rendición y de una profunda obediencia a Dios. Buscar el rostro de Dios es entender lo que Él significa para nosotros, porque aprender a mirar con ojos espirituales el rostro de Dios es aprender a ser desafiados a vivir en esta impronta de ser diferentes. Tal vez muchos de nosotros debemos o confesamos, perdón, que seguimos siendo muy religiosos, muy atados a nuestras formas, seguimos muy cuadrados en nuestros paradigmas, que tal vez muchos de ustedes digan, bueno, pastor, usted dirá lo que diga, está muy bien, la clase está re linda, pero yo voy a seguir haciendo como me enseñaron, como yo sé, yo no voy a cambiar. Está bien, yo no puedo juzgarlos, no puedo obligar a nadie, ¿no? Solo dense o démonos todos la oportunidad de reflexionar. ¿Qué tan profunda está siendo nuestra relación con Dios que le estamos dejando toda nuestra vida en sus manos, que nos estamos realmente rindiendo a Él y que no son nuestros paradigmas, no son nuestros sentimientos, no es nuestra cosmovisión o nuestra muy particular interpretación de la vivencia del Espíritu lo que está moviéndonos a seguir? Entonces, este eslogan lo aprendimos hace 3 años
y sigue siendo tan vigente, sigue siendo tan vital, como decía Marjorie. Para poder vivir para Dios, tenemos que vivir con Dios. Esto lo vimos en el ejemplo clásico, si ustedes no mal recuerdan, en la experiencia de Samuel. Un segundo, hermanos. Que eso sucedió mucho, ¿no? Samuel vivía para Dios. El joven Samuel, el niño Samuel, el adolescente Samuel, como quieran llamarlo, ¿no? Vivía para Dios. Vivía en el templo, vivía bajo las órdenes del sacerdote Elí, abría las ventanas del templo, tenía toda la experiencia de Dios, ¿verdad? O de las cosas de Dios. Entonces, todos los días vivía para él, para ministrar en el santuario, escuchaba seguramente, veía los sacrificios, escuchaba las plegarias, prendía el fuego para el incienso, etcétera. Pero cuando Dios le habla, él no lo conoce. Entonces, no fue hasta la tercera vez que Elí dice, no, seguramente es Dios quien te llama. Bueno, cuando te vuelva yo a llamar, vos tenés que responder, habla Señor, que tu siervo escuche. O sea, Samuel vivía para Dios, pero no vivía con Dios porque no le conocía. Lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Podemos haber cursado el seminario, tener un diploma, saber un poquitito más que otras personas. Podríamos haber leído 1000 libros, podríamos haber de memoria ahora ya todas las epístolas universales, ¿no? Porque ahí le metimos ficha para estudiar. Podríamos haber aprobado todas las materias que tienen que ver con esto, pero ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto estamos aprendiendo a interpretar y a discernir la voz de Dios en nuestras vidas? En nuestras batallas diarias, en nuestras tentaciones, en nuestros pecados, en nuestra fragilidad humana, en nuestro carácter, en nuestra relación con los demás, en nuestras decisiones de hacer lo correcto o de hacer lo incorrecto, en nuestras decisiones de decir, y bueno, ¿qué tanto es tantito? O en nuestras decisiones de decir, y bueno, a mí no me importa lo que la gente piense, con que yo sepa que yo estoy bien y crea que lo que estoy haciendo es correcto, lo demás no me importa. ¿Qué actitudes, qué acciones estamos teniendo para aprender a discernir la voz de Dios? Y entonces viene esta hermosa reflexión que vimos acerca del fruto del Espíritu, donde dice que toda formación espiritual debe ser caracterizada por el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es precisamente eso, ¿verdad? Es un fruto. Podemos ser buenos, amables, atentos, tener ministerios en la iglesia, tener alguna consagración o no tenerla, ser, diríamos, buenos cristianos, pero es un fruto. Ese fruto no existe por sí mismo. Es un fruto que tiene que estar unido sí o sí a algo o a alguien. Porque si no, no se mantendría, no tendría vida, color, festividad, digo yo. Tiene que estar unido a la fuente de la vida. Entonces, si nosotros seguimos confesando que no somos tan pacientes, la pregunta es, ¿estamos unidos a la fuente de la paciencia? Si alguien sigue siendo rencoroso, pongámosle, la pregunta es, ¿estás unido a la fuente del perdón? ¿De dónde estamos bebiendo? ¿Quién es el que está alimentando nuestro fruto? Por eso, solo cuando se cultiva una vida espiritual que se manifiesta, es cuando se manifiesta el fruto espiritual. De ahí entonces, queridos alumnos, que esta hoja de guía espiritual que tenemos es una hoja que tiene que verse más allá de un parámetro de calificación de una materia que dura un mes y una semana.
Tiene que verse como un compromiso permanente. Ustedes pueden sumarle muchas más disciplinas espirituales. Yo les he propuesto 7 nada más, ¿verdad? 7. Que si crecemos en ellas, entonces estaremos cultivando, buscando el rostro de Dios, viviendo con Dios para vivir para Él. Pero solo cuando se cultiva una vida espiritual es cuando hay un fruto realmente. La verdadera meta de la formación espiritual no es el fruto del espíritu. Eso viene de sí mismo, viene solo. El árbol de manzanas va a dar manzanas. Cuando éste se cultiva, cuando éste se riega, cuando éste se cuida. No podemos nosotros decir, ay, ahora tengo que ponerle manzanas a mi árbol de manzanas para que dé manzanas. No, deje, solito el fruto sale, pero tiene que cultivarse. Por eso, la verdadera meta de los cristianos es tener una relación estrecha con lo que produce el fruto. No solo basta ir mar adentro en la experiencia espiritual de Dios. Ya avanzamos, gracias a Dios, qué bueno. Ya no estamos a la orilla de la playa. Ahora lo importante es sumergirnos y qué tanto esa sumersión nos, nos coloca en esta eh, bendición de una experiencia única. Así que bueno, tenemos un llamado permanente, un llamado que no mengua en ese sentido de buscar el rostro de Dios. El salmista lo dijo en este precioso, es una línea, pero que yo me imagino que cuando el orante escribe esta línea, algo está sucediendo en su vida que la hace escribirla. Hay una necesidad, ¿no? Hay un anhelo, hay una experiencia, hay un contacto, hay una coreografía magnífica en su corazón que lo hace clamar con tanta seguridad, con tanta certeza y con tanta urgencia. Busquen al Señor, busquen su poder, busquen siempre su rostro. Una magnífica coreografía, me imagino en el corazón del orante, del salmista. Y eso es lo que produce esta experiencia. La mayoría no buscamos el rostro de Dios. Y podríamos nosotros confesarlo, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir, no siempre hacer cosas para Dios nos hace estar con Dios. El hecho de que uno pueda predicar, por ejemplo, todos los sábados no te hace estar con Dios. Si solamente vas a la palabra para leer o para tener o para hacer tu sermón o oramos solamente cuando necesitamos y cuando no hay necesidad ni nos acordamos o no hacemos el bien a las personas o no tenemos un tiempo para pensar en Él de manera seria, profunda, apasionada. La vida posmoderna nos está comiendo. Nos está comiendo. Nuestras necesidades personales nos están venciendo. Porque ahora ponemos en dos posiciones. O comemos o tenemos un momento espiritual con Dios. ¿Por qué digo en esta balanza? Porque dice, si yo ahora mi necesidad es comer, yo tengo que trabajar. No tengo tiempo para Dios. Yo tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano, tengo que iniciar mi trabajo. Y hay personas que a veces hasta el sábado trabajan porque, bueno, hay que laburar. Hay personas que son muy legalistas, que no abren el sábado, pero por acá el sol se oculta y listo, abren el negocio porque necesitamos, ¿no? Necesitamos. Entonces, tenemos tanto eso, ¿viste? De decir, hay que hacer, hay que tener. Y entonces nuestra excusa es no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para Dios. Ustedes saben lo difícil que ha sido apartar estas 5 horas a la semana para estudiar al seminario. Y sé que muchos de ustedes ya dicen, basta ya, yo ya necesito. Pero son 5 horas a la semana.
Si nosotros hacemos el cálculo, hermanos, son 24 horas, pero vamos a poner las horas útiles que tenemos. De 24, sacarle 8 horas, que es las que usamos para dormir a la noche. Entonces, 24 menos 8 son, ¿qué? 16, ¿no? Ponele 16 horas. 15 horas, más o menos efectiva que tenemos estar despiertos. Si lo sumas por 7 días, no sé cuánto te da. 17 horas por 5 días. A ver, acá tengo una calculadora. 17 por 5 son 85 horas que tenemos efectivas repartidas entre 1000 cosas a la semana. Y nosotros le estamos dedicando 5 horas a pensar en Dios un poquitito. Y algunos de ustedes están entre que lavan acá, que hacen acá, que planchan, cocinan, que atienden, que están en su trabajo, que están tratando de poner la mayor atención, que a veces no siempre se logra tener toda la concentración, menos en un sistema como este, en donde apagamos la camarita, nos levantamos, vamos aquí, vamos allá, perdemos la hilación, no sabemos de qué está hablando el profesor, pero ponele, tenemos 5 horas. De las 85, 5, sacarle 5, tenemos 80 horas. Nos ha costado trabajo y yo la verdad que los admiro a todos ustedes por esto, porque no teníamos esta decisión. Y tenemos al menos 5 horas para pensar en Dios, ¿no? De al menos agarrar un libro, escuchar una clase, leer la Biblia, qué sé yo. Tal vez ustedes dicen, bueno, 5 horas acá, pero después usamos más horas para hacer los trabajos y demás. Pero aún así, el tiempo que nosotros podamos dedicar para Dios, a nosotros, muchos de nosotros se nos hace pesado. Ahora, imagínense quien no tiene esta experiencia, que el sábado va a la mañana, si es que no llueve, si es que no hace frío, a escuchar la palabra de Dios. Y lo volvemos a ver dentro de 8 días. Y que nunca abre su Biblia, que nunca abre nada. O sea, es un llamado permanente. La mayoría podemos buscar el rostro de Dios. Pero depende de nosotros, eso siempre lo he dicho. De cómo tomes todo este tiempo, ¿no? Lo tomas como carga, será una carga. Será una carga. Lo tomas como una bendición, será una bendición. Cuando hay en nosotros poco de lo que refleja una relación con Cristo, tenemos poco de Cristo que ofrecer. Cuando hay en nosotros poco de lo que refleja una relación con Cristo, tenemos poco que ofrecer, poco de Cristo que ofrecer. Y hoy el cristianismo, queridos alumnos, déjenme decirles que está en una pelea muy fuerte con otras ofertas religiosas. Ustedes saben que por estadística, el cristianismo no es el movimiento número 1 en el mundo. En términos promedios, el cristianismo abarca el 17% de la población mundial. Y ahí están todos, católicos, protestantes, pentecostales y bueno, todos los que creemos en Jesús, diríamos, en sus distintas manifestaciones o teologías o ideas, 17%. Pero el islamismo, este movimiento en donde se adora a Alá, se venera al profeta Mahoma, que tiene todos estos tintes y estas aristas, tiene más del 21% mundial. Es serio, ¿no es cierto? El llamado es serio. El cristianismo tiene que reflejar con mayor impronta su posición de lo que Cristo representa en sus vidas. Pero, queridos alumnos, de verdad, yo bendigo a Dios porque sé que muchos de ustedes
gracias a Dios, se embarcaron en esta aventura espiritual. Y mi interés o mi intención es motivarlos a que ahora no solo hayan ido mar adentro y se sientan absorbidos por la grandeza de Dios, sino sumérjanse ahora, vayan mucho más adentro y no permitamos que esta vida posmoderna, tan acelerada, tan tecnificada, tan un montón de cosas, ¿no? Nos quite el gozo y la alegría de conocer mucho más de Dios y de su Hijo Jesucristo. Por eso, buscar el rostro de Dios es un llamado serio. Es de lo más importante que puede haber en la vida cristiana. Porque en la medida en que encontremos el rostro de Dios, lo conoceremos como Él es. Y aprenderemos a disfrutarlo y aprenderemos a rendirnos a Él y aprenderemos a sentir con su corazón, a ver con sus ojos, a actuar con sus manos, a tener un pequeño atisbo de luz saliendo de nuestras vidas en función de lo que Él representa, en función de lo que Él representa. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que una persona se hace cada vez más cristiana cuando no lo es? Perdón, no, la pregunta es, ¿cómo es? No veía yo porque está la cámara acá. ¿Cómo es que una persona se hace cada vez más cristiana cuando ya lo es? ¿Cómo podemos ser más de lo que somos? ¿Cómo podemos saber más de lo que sabemos? ¿Cómo podemos sentir más de lo que sentimos? ¿Cómo podemos experimentar más de lo que ya hemos experimentado? ¿Cómo podemos ir creciendo en una cada vez mayor vitalidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Y entonces sigue la respuesta que siempre hemos manejado en esta clase. Jesús es el paradigma. Podemos, dice este párrafo, llegar a ser como Cristo cuando practicamos los tipos de actividades en las que Él participó. Al arreglar toda nuestra vida en torno a las actividades que Él mismo practicó, a fin de permanecer constantemente en comunión con su Padre. Y bueno, les puse un ejemplo, ¿no? La clase pasada. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ese es un interesante paradigma de comportamiento del cristiano que quiere seguir a Jesús. Ni yo te condeno. Hace poco veía ahí un video ahí, viste, de los que salen en, no sé, los reels o no sé, un video ahí que estaba un pastor y estaba predicando y estaba muy enfático en algunas cosas que me hizo pensar. A mí siempre cuando algo me interesa, reflexiono y charlo y bueno, trato de tener esta experiencia de aprendizaje en una visión espiritual. Entonces, él traía un discurso de condena, de mucha condena. Decía, los homosexuales no se van a salvar. Más en este sentido de, bueno, hoy estamos viviendo este tema de desviación en cuestiones sexuales impresionante. Siempre ha existido desde Sodoma y Gomorra, pero bueno, hoy mucho más. Bueno, yo traía se veía, ¿viste? Estaba así como que reconvencido, decir, los homosexuales no se van a salvar, las lesbianas no se van a salvar, se van a ir al infierno, no van a ir al cielo, etcétera. Y todos, amén, amén, amén. Y entonces, yo digo, ¿dónde cabría esta expresión de Jesús en un paradigma de este tipo, ¿no? Porque como ya les dije, o ya les expliqué, la mujer no era tan inocente que digamos, ¿no? O sea, había cometido una situación. Y yo decía, ok, siguiendo el razonamiento de este pastor, porque citaba las escrituras, todos conocemos los textos que hablan sobre eso, ¿no? No los voy a discutir, solamente estoy discutiendo la intención de este predicador o de este pastor, etcétera. Entonces yo decía, ok, siguiendo la lógica de este pastor,
Diría, está bien, bueno, los homosexuales no se van a salvar y todas estas personas no se van a salvar y se van a ir al infierno. Entonces, un homosexual no se va a salvar, pero uno que odia a su hermano, que abundan un montón, sí se va a salvar. Empecé a platicar conmigo, ¿no? Eh, nunca tuve respuesta, pero empecé a reflexionar. Digo, ¿cómo estas posturas, ¿no? Que yo no puedo decir, o sea, tal vez alguien me pueda criticar y puede decir, pero pastor, ¿cómo usted no puede decir no puede definirse? ¿Qué sé yo trataré de entender el texto sagrado y trataré de aplicarlo, pero me va a seguir resonando eso que Jesús dijo, ni yo te condeno. A mí me va a seguir resonando, ni yo te condeno. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser a Jesús cuando hay cosas de Jesús que nos, ah, que nos pegan, que nos impactan? Entonces, cuando empezamos a actuar como Él, yo al final de esto yo dije, bueno, yo prefiero entonces mejor decir, ni yo te condeno. Dios sabrá si te da la salvación, si no te da la salvación. Dios sabrá si te concederá la vida eterna o no te la concederá. No soy Dios. Aun cuando muchos, viste, siempre hay definiciones, y pero ¿cómo? No sé, hermano del alma. Cuando yo veo a un Jesús que está en la cruz del Calvario, que tiene a dos ladrones que son de los peores habidos y por haber, ¿no es cierto? Que estaban allí no por buenitos ni por lindos, sino habían cometido las atrocidades más importantes. Habían matado personas, quizás habían violado mujeres, quizás habían, no sé, qué sé yo, un montón de cosas que la condena fue matarlos en la cruz. O sea, y yo sigo pensando y diciendo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. No sé, o sea, sigo ahí, ¿viste? Sigo ahí, sigo. Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y a veces uno dice, ay, sí, qué bueno, un pecador se arrepiente. Pero el tipo era de lo peor, hermano. Y como hicimos en una lectura divina sobre ese texto, si ustedes no mal recuerdan, yo les decía y les platicaba acerca de que, ¿qué habrá sentido la familia de ese hombre que mató a un hijo? Vamos a hacer la hipótesis, un caso hipotético. Ese hombre que está junto a la cruz de Jesús está allí porque ha matado no a una persona, a un montón de personas. Ok, ¿qué habrá sentido esa familia, ese padre, esa madre que enterró a su hijo por la culpa de este hombre perverso, vil, despiadado, y que escuche de Jesús diciéndole, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso? Ese tipo no necesita ir al infierno, ¿no? Según la idea de los padres, de cualquiera. O sea, si yo hubiera estado allí, yo me hubiera enojado con Jesús. Yo me hubiera enojado con Jesús si hubiera sido ese padre o este hijo que ese asesino o ese malhechor habría matado a sangre fría a mi papá, a mi mamá, qué sé yo. Yo me habría enojado con el Señor y le habría dicho, hey, para un poco. No le puedes dar el perdón y mucho menos decirle que va a estar en el paraíso disfrutando la gloria, etcétera, y todo lo bueno. Yo me hubiera enojado con Jesús, pero me sigue recalculando en la cabeza cómo el Señor le otorga este perdón y al otro también, ¿eh? Aunque el otro no aceptó, pero el hecho de que Jesús no lo haya condenado tampoco, su silencio es un silencio de gracia, de libertad, de respeto. Decirle, bueno, decidí qué querés hacer con tu vida. Si vos decidís creer en mí como lo está haciendo el otro malhechor, pues también te voy a decir lo mismo. Estarás conmigo en el paraíso. La vida que llevó Jesús. Hermano, por eso es importante conocer más al Señor. ¿Ah? De verdad que yo me sigo allí, pregunto un montón de cosas, pero tenés esta
esta situación de decidir normar tu conducta o mi conducta con base en lo que el Señor hizo o no, o seguir siendo juez y parte, seguir siendo el verdugo, el que condena, el que juzga, el que da la sentencia, el que dice tú sí, tú no, Dios acepta tu alabanza porque estás cantando puros himnos, o Dios te condena porque estás cantando de los puros de los Hillsong, ¿no? Entonces, como cantas puro de los Hillsong, no, eso no es de Dios. Dios solamente escucha a la gente que canta himnos. Ah, Señor del cielo, qué sé yo. No sé si estoy siendo un poco claro, hermanos, hacia dónde quiero llegar en cuanto a nuestras posturas. Y todo nace de quién estamos siguiendo el paradigma. Por eso, un atleta logra su excelencia no solamente tratando de ser bueno al momento del partido o del campeonato o demás. Un atleta, un jugador profesional, no va a entrenar en el partido cuando ya empieza el juego. Él ha elegido un estilo de vida donde prepara su mente, su cuerpo, donde se disciplina, cosa que tenemos un problema nosotros. Y como dijo Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero. No tenemos unas disciplinas espirituales, no tenemos un ¿cómo se llama? Un método de, de medir, ¿no? Si estamos creciendo o no. Leemos un texto por acá, leemos un libro por allá, hacemos un retiro, organizamos un campamento, hacemos tal actividad, pero no sabemos si realmente estamos creciendo o no. Cuando alguien nos pregunta, ¿si estás creciendo en Cristo? No tengo ni idea, pero al menos voy a la iglesia. No, no estamos en esta disciplina. No, no llevamos esta forma de decir, mira, en el caso de la Biblia, gracias a Dios he estado creciendo mucho porque, bueno, ahora conozco más de la Biblia, me he aprendido algunos textos de memoria, algunos los he respirado. Estoy creciendo porque ahí hice una exégesis no sé, del libro de Oseas y he sacado la mejor enseñanza. Estoy creciendo porque mis oraciones, como vamos a ver en alguna clase, tienen que ver con el reino de Dios y no tienen que ver conmigo. Estoy creciendo porque ahora mis ayunos ya no son como para torcerle la mano a Dios, ha habido un cambio, estoy creciendo porque antes no me interesaba el prójimo, ¿no? O lo hacía porque hace quedar bien con las personas, pero ahora lo hago porque, no sé, me nace, qué sé yo, es parte de mi ADN. No tenemos esta conciencia de crecimiento. Por eso es que cuando alguien me dice, hermano, ¿en serio? ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? Y va a responder como respondo yo, no, desde que nací. No, pues me parece como dijo Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, usted ya tendría que comer un buen asado, un buen chinchulín, una tripa gorda, una molleja, una costillita, un vacío, y se está conformando con una polenta, querido hermano. Entonces algo no está funcionando. Y entonces, con profunda tristeza, hemos visto que existen pocos atletas espirituales. Estamos en muy mala forma. Pero esto a veces no nos espanta. Díganme si no, queridos alumnos, y voy a ir, ya no tardo en irme al receso. Pero díganme si no, muchos de ustedes, o no de nosotros, bueno, principalmente las damas, ¿no? Principalmente las mujeres, le tienen un terror a la báscula impresionante. Y cuando ven que ya se pasaron de kilajes, ahí sufren un montón, porque, ay, 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 ya quieren bajar de peso y que no sé qué, ¿no? Y ahí le metemos ficha, ¿no? No, no, hay que entrar a la dieta y salimos a caminar y nos inscribimos al gym y hacemos un montón de cosas porque no queremos estar pasados de peso.
Pero cuando nos damos cuenta de nuestra condición espiritual, poco hacemos. Che, vamos a la iglesia. Ay, no, está lloviendo. Ay, no, estoy cansado. Che, vamos a leer la Biblia. Ay, no, yo no le entiendo. Che, vamos a... Ay, no. Y ay, no, y el ay, no nos ha llevado, ¿verdad?, a que nuestra vida se ha vuelto terrenal en su orientación y carnal en su funcionamiento. Entonces, tenemos líderes de iglesia, consagrados de iglesia, miembros de iglesia que, debiendo ser espirituales, se siguen comportando de manera carnal y siguen queriendo arreglar las cosas, pues de acuerdo a lo que ellos piensan, pero no tienen el paradigma de Jesús. Entonces, cuando viene la adúltera, ¿verdad? Sí, córtenle, ¿qué dice la ley? Que hay que apedrear la ley, todo. Traigan las piedras y vamos a cortar leña. No, para. El Señor dijo, ni yo te condeno. No, no. Eso no dijo el Señor, ¿no? Dice alguien que actúa de manera carnal, tratando de justificar su propio criterio. Somos débiles y perezosos en muchos casos en materia espiritual. ¿Se acuerdan que les hice una pregunta? No sé, creo que fue en materia educativa, en Ministerio Educativo, y les decía, ¿ustedes se comprometen a que después de este seminario van a seguir esforzándose en mantenerse, no solo en conocimiento, sino en su propia vivencia espiritual? Hoy, durante 3 años, ahí tienen al pastor Abraham mandándoles a su WhatsApp el link para que entren, todo, ¿viste? Todos los días, ahí está, ahí está. Bueno, después de diciembre, en un mes, menos de un mes, eso va a terminar. No mandaré más link a sus WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto hemos agarrado el envión aquí en el seminario? Pues para que esto no sea una llamarada nada más de paja, ¿no? Sino que se mantenga. Entonces, cuando ustedes ocupen cargos en la iglesia, cuando sean consagrados, consagradas, cuando sean líderes de la iglesia o miembros de la iglesia, no sean carnales. No seamos carnales, no seamos terrenales en el sentido de ver todo así, ¿viste? De una manera a veces perversa, de una manera brusca, de una manera muy llanera, ¿no? No seamos carnales, no seamos terrenales, ¿verdad? Mantengámonos en una vida espiritual. Nos enfocamos, como se ha dicho, en religión en vez de relación y la práctica en vez de pasión. Queridos alumnos, necesitamos graduados apasionados por Jesús, que tengan una espiritualidad desde abajo, ¿verdad? Apasionados por Jesús. Que digan, sí, el seminario estaba recansado, pero sabes, me aprendí a ser apasionado por Jesús y a sentir esta magnífica coreografía del Espíritu Santo en mi corazón. Tal vida, no arraigada en una relación genuina con Dios, está prácticamente vacía. Y entonces se hace realidad la profecía de Ezequiel, en donde ve un valle grande, 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 grande de huesos secos, 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 secos. Nos volvemos personas que poseemos conocimiento acerca de Dios, a diferencia de un conocimiento de Él. Sabemos mucho de Dios, pero no conocemos a Dios. Pero solo una relación estrecha con el Dios viviente lleva a la verdadera espiritualidad. Y solo la verdadera espiritualidad puede cambiar el mundo. Y creo que esto es el principio más importante que todos deberíamos de seguir. Muy bien. Vamos a ir al receso y antes de eso quiero preguntar si alguien quiere compartir algo, quiere decir algo sobre lo que hemos visto hasta ahora. No me digan que cuánto pesan espiritualmente, pero no necesito que acepten todo lo que yo diga. Por favor, queridos alumnos, estamos. Y yo no necesito que ustedes después repitan y digan, no, es que el pastor Abraham dijo esto y aquello. Sí, yo sostengo lo que digo porque lo creo,
tengo convicción en lo que creo, pero yo quiero que ustedes despierten sus propias convicciones, que estén convencidos de quién es Cristo en su vida y cómo quieren vivir esa vivencia del Espíritu Santo en sus vidas. Esa es ya cuestión de ustedes, ¿no? Cuestión de ustedes. No crean todo lo que les digo. A veces solamente nace bueno, de un montón de cosas, pero tienen ustedes que pensar en ustedes y hacerse esa pregunta con la que iniciamos hoy. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? ¿Ok? Bueno, ¿alguien quiere charlar, hermanos? No es reto, espero que no lo tomen como reto, y si es reto es porque a lo mejor el Espíritu Santo te está diciendo, che, hasta que alguien te está diciendo la verdad. No es reto, por favor, pero si lo toman como reto y si sienten que hay incomodidad en su corazón, no la traigan conmigo, no la agarren conmigo, más bien en su tiempo quieto digan, Señor, ¿por qué me molestó eso que dijo Abraham? ¿Por qué me dio bronca? ¿Por qué tenía ganas de decirle, Abraham, estás equivocado, pero no me atreví a decírselo? Entonces ahí ustedes empiezan a sacar las mejores lecciones sobre esto. Sí, Clelia, adelante. Paso a todos, buenas tardes. Eh, Dos cosas de las que por ahí sí me hicieron como que un ruidito. Bueno, primero era lo del baile. Yo me acuerdo que hice una vez un curso de baile folclórico y hice el curso. El baile era con polleras largas, era con camisas, con manga y todo, o sea, no era un baile provocativo ni nada. Y me acuerdo que me disciplinaron porque estaba haciendo ese curso. Y bueno, yo le explicaba que a mí me servía el certificado por un tema educativo, porque por lo que yo soy maestra, a mí me sirve eso, es como un antecedente más. Y bueno, a pesar de la disciplina que me habían puesto, igual decidí hacerlo y terminé el curso, me dieron mi certificado y lo pude cargar. Pero no fue un grato momento, porque como que yo no entendía el por qué. Una, esa quería comentarle. Y después, cuando usted dice que no solamente está en ir a la iglesia todos los sábados, en esa práctica, cuando yo empecé a cursar otra vez, que tenía que cursar los viernes y los sábados, me quería morir, porque yo dije, yo no quiero cursar ni los viernes ni los sábados, porque yo quiero guardar el sábado. Y como que en parte me enojé mucho porque yo dije, ¿por qué no otro día? ¿Por qué no había otro día para cursar justamente esos días? Y encima era una oportunidad que yo dije, yo la quiero aprovechar porque me eligieron entre 240 personas para que vaya a cursar. Y la verdad es que dije, bueno, yo lo voy a hacer, pero yo no quiero, y me acuerdo que hablaba con Dios y le decía, yo no quiero ofenderte, ni quiero que por hacer esto eh, alejarme. Y voy a tratar de hacer lo posible para a donde yo vaya, que vos puedas usarme, de la manera que vos quieras. Y realmente fue una bendición toda la capacitación y todo lo que yo viví, toda la gente que conocí. Y no lo veo como que no haber ido a la iglesia, si bien extraño, siempre cuando los veo a mis hermanos les digo, los extraño y necesito estar con ustedes porque necesito congregarme, pero bueno, por motivos de estudio no lo hago, pero sé que el Señor me va a permitir poder hacerlo. Eh, Fue una bendición poder haber tomado esa decisión y fue una bendición que el Señor también puede usarme a donde me llevó. Eso era lo único que quería compartir, Gracias, Pastor. gracias, mi querida Clelia. Muy bien, sí, perfecto. Bueno, lamento que el tema es muy lindo para charlarlo y debatirlo. Eh, Entiendo la situación que viviste, Clelia, en el primer tema del baile, ¿no es cierto? Yo no justifico nada que esté en contra de lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? Lo que sí creo que tendríamos que revisar son las actitudes que tomamos en cuanto a lo que nosotros creemos, ¿verdad? ¿Qué actitudes tomamos ante eso? Y yo siempre he dicho que cuando alguien se enfrenta a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? En donde, en el caso de Clelia, el sábado, yo hablo solo por mí. Voy a decir como dijo Pablo, este mandamiento no me lo dio el Señor, este sale de mi ronco pecho. Este, yo siempre digo, si tenés esta oportunidad, porque no puedes cambiarlo, porque es parte de pedirle al Señor que abra tus ojos para que donde estés seas de bendición, ¿verdad? Puedas bendecir, puedas tener la oportunidad de hablar del Señor
que a veces, vuelvo a repetir, hermanos, por favor, esto es solamente una apreciación mía, a veces el Señor permite ese tipo de situaciones porque es la única manera que tenemos de hablarles a otros de Jesús, que estando en el templo, ¿verdad? Que a veces yendo el sábado al templo, no tenemos esta oportunidad de hablar de Jesús a las personas y a veces tener este tipo de situaciones que uno no las busca, uno no las desea, eh, son puertas que se abren para testificar de Jesús, ¿verdad? Entonces, yo creo que la espiritualidad lo que hace es tratar de entender eh, qué le agrada a Él, ¿no? Y solo a Él. Para eso hay que estudiar las escrituras, porque uno no puede dejarse llevar. Ah, es que esto yo siento que eso le gusta al Señor. Bueno, si no tenés un fundamento, si no conoces las escrituras. Si yo te pregunto, che, ¿cuándo usas para leer la Biblia? No, yo ni leo la Biblia. Ah, entonces ya, ahí me doy cuenta que tu experiencia espiritual no está tan espiritual, ¿no? Pero sí, yo creo que parte mucho de cómo uno eh, entiende que las cosas uno tiene que hacer que el nombre de Dios sea glorificado en cualquier circunstancia. Bueno, gracias, mi querida Clelia. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, Doris acá nos escribió en el chat. Muy lindo. Gracias, Doris, por compartir. Siempre lucho con el tema de la disciplina. No soy tan constante como debería. Y yo creo que acá todos decimos amén. No sé si alguien acá puede decir yo soy salvo en ese sentido. Este, bueno, ya salió un amén por ahí. Yo creo que todos decimos lo mismo, ¿no? Pero hermanos, necesitamos disciplinarnos. Necesitamos disciplinarnos. Porque, porque es la única manera que tenemos para crecer. Porque, viste, en el ejemplo este, que yo dije de las damas, porque estoy casado con una mujer que sufre cuando la báscula le da algunos kilos, ¿viste? Yo no, yo sí, yo le digo a mi mujer, oh, che, subí 2 kilos. ¿Y no te preocupa? Nah, 2 kilos, ni me importa. Este, pero vean ustedes qué es lo que pasa, que cuando uno está así, uno se preocupa y dice, no, tengo que bajar de peso. Y una semana uno está lechuga, una lechuga toda una semana. Ah, pero la siguiente semana, el chinchulín, la tripa gorda, el pan para acá, el dulce para allá, los chocolates para arriba. No, yo sé que todos aquí aceptamos que no somos redisciplinados espiritualmente. Bueno, si físicamente no lo somos, no todos, ¿eh? Yo sé que hay gente que son muy disciplinada, muy metódica y, y han logrado cosas lindas, ¿no? Pero la mayoría, bueno, pero sí, yo creo que necesitaríamos disciplinarnos espiritual, física y espiritualmente, creo yo. Ajá. Bueno, ¿alguien más? No sé si esté siendo de utilidad recordar estos temas, hermanos. Ya vamos a entrar en temas nuevos. Pedrito, adelante. Más hermanos, Dios les bendiga. Paz, hermano. Sí, esta clase pues, es bien hermosa, hermanos, porque nos hace recordar, aquí en Colombia estuvo nuestra hermana Leticia Ramírez, de México, dándonos una parte de estudio del tiempo muerto. El tiempo muerto para nosotros consistía en encerrarnos en nuestro cuarto y tener ese tiempo de oración, de devoción al Señor, orar y pues como está haciendo el hermano que nos está invitando, entregar un informe diario en qué crecemos, en qué nos falta, en tanta dificultad que nosotros tenemos como creyentes, porque andamos más como en lo terrenal, en nuestra vida normal. Y lo que dice el hermano, no poco le sacamos tiempo a la parte espiritual. Entonces es nuevamente retomar eso que alguna vez lo tuvimos con la hermana y pues gracias a Dios ahora pues el hermano nos hace rebobinar, por lo menos a mí, ¿no? Esa parte para volver a buscar más esa parte espiritual que me hace falta.
Gracias, Pedrito, gracias. Y creo que todos, a mí y a todos nos hace recordar la importancia que tiene mantener la estrecha relación con el que puede sostener el fruto, ¿verdad? O sea, el fruto viene solito. Lo que nos debe preocupar es mantener la relación con lo que da el fruto. Gracias, Pedrito, muy amable. Bueno, hermanos, pues vamos a tomar un receso, ¿les parece? Tomamos 10 minutitos y volvemos a la clase.